Hola, hola. El día de hoy es un día diferente y especial. ¿Por qué especial? Porque vamos a hablar de fútbol y siempre hablar de fútbol es especial. Y diferente porque vamos a estar hablando de historia. Así es, siempre hablar de historia es único. Y hablar de historia nos mueve las fibras. Y el día de hoy estaremos hablando de algo que no solamente cautivó a los hinchas de un club, tampoco solamente a los fanáticos del fútbol argentino, sino también a los fanáticos del fútbol mundial. Porque cuando lo nombramos en México, Perú, Venezuela, Chile, Argentina, lógicamente, se sabe y se conoce la calidad que fue ese equipo. Fue un equipo que fue considerado incluso el equipo del siglo. Ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de ese equipo dirigido por César Luis el Flaco Menotti, el Huracán campeón del Metropolitano de 1973. Ese equipo único. Pero como toda historia tiene su origen. Ese origen, el día de hoy, nos lo va a estar dando a conocer Marrioli Robles, más a fondo. Hola Marrioli, ¿cómo estás? Cuando se menciona el Club Atlético Huracán, es imposible no remontarse al título de aquel campeonato de 1973, donde con grandes actuaciones y grandes figuras, los dirigidos por César Luis Menotti se impusieron y lograron el primer título en la era profesional para el club. Además, marcaron una década hermosa con un gran estilo futbolístico, muy distinto a los que se tenía, además de poder dejar grandes figuras para la selección argentina, como también para la historia del fútbol. Con tres pilares importantes que eran ganar, golear y gustar, impuestos por Luis César Menotti. Aquel club de barrio que se forjó desde abajo tiene dos fundaciones. La primera, el 25 de mayo de 1903, cuando un grupo de jóvenes de Nueva Pompeya decide fundar el club Verde Esperanza y no pierde. Pero cuando asisten a sellar el nombre, se dan cuenta que no cuentan con el dinero suficiente, por ende tienen que recordar el nombre. E inspirados en el almanaque de una librería, terminan decidiendo el nombre Huracán. La segunda y oficial fue el 1 de noviembre de 1908, impulsada por un grupo de estudiantes de un colegio contiguo al barrio Parque Patricios, quedando oficialmente registrado como Club Atlético Huracán. Posteriormente empieza la competencia en el fútbol y luego de 3 ascensos consecutivos logra llegar a Primera División en el año de 1914. Más adelante lucha su permanencia y logra tener una década de oro, que es la década del 20, logrando en 4 oportunidades el título del campeonato, en 1921, 1922, 1925 y 1928. Esto durante la era del amateurismo que justamente estaba imperante en ese entonces. Asimismo, se gana un lugar importante y privilegiado entre los 6 equipos grandes del fútbol argentino, a la vez que ya tenía su clásico rival por el tema barrial con San Lorenzo, y la rivalidad con Boca Juniors iba creciendo año tras año por la disputa constante por el título del campeonato. El Club Huracán aportó figuras a la selección argentina de entonces, y las grandes figuras de este club por esos años fueron los delanteros Cesareo Onsari, que fue mundialmente conocido luego por el gol olímpico, y Guillermo Stabile, que ganó la bota de oro de Adidas en el primer mundial que se desarrolló, que fue en 1930, con la selección de Argentina. Las décadas del 50 y el 60 no fueron tan buenas para el club en el aspecto futbolístico, tampoco en el económico. En la primera peleó el descenso y no mostró mucho fútbol, y en la segunda tampoco cambió el aspecto futbolístico y no logró acomodarse entre los 10 primeros puestos. Pero en la década del 60 sucede algo que ya empieza a visorar un poco de quiénes integrarían el club y cómo se iría armando poco a poco. Porque en el año de 1969, Miguel Brindisi y Carlos Babington, quien debutaba ese año, juegan juntos por primera vez y se empieza a elaborar de a poquitos lo que sería el plantel de ese año. Ya para el año de 1970-1971 empieza a cambiar el panorama futbolístico del club, y más aún con la llegada de César Luis Menotti, que fue clave para revolucionar el fútbol del club y también del fútbol argentino en su totalidad, mostrando un estilo de juego que no se había visto con anterioridad
y que era muy vistoso, era un espectáculo y que a la fecha se le recuerda como uno de los aportes al fútbol argentino. Bueno, ya sabiendo un poco más acerca de la historia de Huracán, teniendo en cuenta y ya conociendo cómo fue que logró enamorar a tanta gente en Parque Patricios, Nueva Pompeya, podemos irnos ya al año de 1973, justamente el año del campeonato. Podemos entrar en materia de cómo fue la campaña. Ahora, en este bloque vamos a hablar de cuáles fueron las figuras, cuáles eran los dirigidos por César Luis Menotti y quiénes eran las máximas estrellas. Acá nos va a estar explicando Luciano Marmo todo esto y vamos a ver cuáles son los jugadores específicamente. César Luis Menotti comienza su carrera como entrenador, primero hay que decir como ayudante de campo del Gitano Juárez, pasando por Central Córdoba y Newell's Old Boys unas pocas fechas, inclusive hasta que en mayo del 71 Luis Seijo, el presidente de Huracán en aquel entonces, viaja hasta Rosario y le ofrece a César Luis la oportunidad de dirigir el plantel profesional del Club Atlético Huracán. Hay que entender que por aquel entonces Huracán era un equipo que alternaba entre buenas y malas campañas, siendo un equipo de mitad de tabla para abajo, sin aspiración ninguna a un título de la liga profesional. En el Metropolitano de 1971 finaliza en la 9ª posición con 12 partidos ganados, 11 empatados y 13 perdidos. En el Nacional del 71 finaliza en la 11ª posición sobre 14 en la zona A, con apenas 9 puntos sobre 28 en disputa. Cabe recordar que en aquel entonces cada partido ganado por un equipo valía apenas 2 puntos, el empate tenía 1 punto y la derrota, como sigue hasta la actualidad, era 0. Ya en el Metropolitano del 72 se veía la mano de César Luis Menotti. Pasaban de tener una desastrosa campaña a casi terminar último en la zona a salir terceros, sacando 40 puntos. En dicho torneo se recuerda el 3-0 a San Lorenzo en el Adolfo Ducó, ese San Lorenzo que sale campeón de la mano del Toto Lorenzo. Lo que pasa es que tuvimos la suerte también. Yo digo que en todos lados se van uniendo cosas, no sé si será por la casualidad o es el destino, pero se van uniendo cosas. César Luis Menotti venía de ser ayudante de campo de Rosario Central y lo contrata a Huracán sin ninguna experiencia, fue la primera experiencia que tuvo, y ya un año antes, por eso, formó un pequeño equipo que ya lo consolidó en el año 73. Era una persona muy simple, que te daba muchísima confianza, que nunca te trasladaba ningún temor, ningún nerviosismo, al contrario, te hacía sentir mucho más de lo que uno era. Entonces para él eras el mejor en el puesto, y eso entrabas a la cancha con un plus, que te hacía sentir mucho mejor del que enfrentabas. Y tampoco nunca ante cualquier equipo y ante cualquier cancha nos enfrentábamos. Jugábamos un fútbol muy lírico, se puede decir, pero bueno, con esa confianza que nos daba el director técnico. En el Nacional 1972 queda cuarto en la zona B sin poder clasificar a las semifinales del torneo. Aquel torneo vuelve a salir campeón su eterno rival San Lorenzo de Almagro, de igual manera bajo la conducción del Toto Lorenzo. El Huracán de César Luis Menotti continuaba teniendo buenas campañas, pero lamentablemente le faltaba el toque final. Y ese toque final vendría bajo la mano, o mejor dicho, bajo los pies de René Houseman, quien se convertiría con el tiempo en el máximo ídolo de la institución quemera. Le agrega algo que para nosotros era histórico, era flaquito, riquito, y cuando nos dijeron que habían comprado a Houseman acá, nosotros no teníamos ni idea, pensábamos que Houseman era un alemán, que era enorme, que era un grandote, y cuando lo vimos no lo podíamos creer. Y cuando jugó el primer partido, porque él vino a Mar del Plata, unió la concentración en Mar del Plata, en ese momento estábamos jugando un campeonato de verano en Mar del Plata, jugamos al otro día y César lo puso y le dio un baile al número 3 contrario que creo que
pobre muchacho, es el día de hoy que se acuerda de House. O sea que tuvimos la suerte esa también de encontrar algo que después le dio Huracán en muchas satisfacciones, pero el equipo ya venía ensamblado y con esas incorporaciones bueno, logramos lo que logramos. No servía ganar por cualquier cosa, no servía ganar porque teníamos que ganar, o ganar no sé, a último minuto, pateando la pelota al aire, no. Podíamos haber ganado y jugando mal, no nos sentíamos bien. Entonces, no jugamos todos los partidos brillantes. Hubo algunos partidos que fueron luchados, pero esos partidos, si no jugábamos bien y ganábamos, no estábamos contentos, y el mismo no estaba contento. Los dirigidos por el Flaco conseguirían el primer título en la historia del profesionalismo de Huracán y el quinto en su historia, con un fútbol de alto vuelo, jugadores de muy buen pie, un fútbol muy vistoso, juego limpio, como le llamaba el Flaco. Este equipo sacó 46 puntos, ganando 19 partidos, empatando 8 y perdiendo apenas 5. Hubo solamente una sola fecha en la totalidad del torneo en la que no terminó como primero, que fue la novena. River le arrebató la punta apenas una sola fecha. Grandes jugadores se destacaban en este Huracán de César Luis Menotti, como podía ser Abalay, el Coco Basile, quien ya había sido campeón del mundo con Racing Club de Avellaneda, Babington, Brindisi, Houseman, La Rosa, Carrascosa, entre tantos otros. Omar La Rosa terminó este torneo siendo el goleador del equipo con 15 tantos. Un dato de color para agregar en medio: el equipo en las 5 primeras fechas tenía un promedio de gol de 5 goles por partido, una locura impensada en tiempos modernos. Menotti asentó a Babington en el equipo primero de Huracán, también hizo de Miguel Brindisi un exquisito volante goleador, el cual decían que definía como un 9 de toda la vida. Y como decían en aquellos tiempos, hizo del torpe Abalay un grandísimo delantero. El equipo salía un 4-3-3 de memoria prácticamente, una formación bastante estirada, jugando con un enganche en el ataque. El equipo formaba con Héctor Roganti en el arco, Chavay, Basile, Buglione, Carrascosa. En el medio jugaban Russo, Babington, Brindisi y arriba René Houseman, Abalay y La Rosa. Mira, yo te pongo un nombre en cada punta, así que me va saliendo. El número 2 era Buglione, yo le pongo Fortaleza. El número 6 era Basile, que era la hombría. El número 3 era Carrascosa, que era un señor. El número 4 era Chavay, que era un campeón, porque había sido campeón del mundo con Racing. El 5 era Russo, que era el lírico. El 8 era Brindisi, que era un fenómeno. El 10 era Babington, que era el cerebro. El 7 era Houseman, que después de Maradona era lo más grande que he visto en el fútbol argentino. El 9 era Vallay, que era un goleador, y fue también el A de espada de nosotros, brillante la temporada de Roque. Y el 11 Omar, que era el único jugador que era imprescindible en el equipo, porque jugaba en cualquier puesto. En el Nacional de aquel mismo año, el Huracán de César Luis Menotti queda fuera de las finales tras un empate en la última fecha contra el Independiente de Bochini. Aquel torneo lo terminaría ganando el Rosario Central de Timoteo Grigol, un fútbol totalmente diferente al del Flaco y el cual se exponía en su Huracán. Tras esta campaña en el 1973 con Huracán, César Luis Menotti se convierte en entrenador del seleccionado argentino en el 74, levantando el título mundial en 1978 y el juvenil en 1979. No hace falta aclarar que esta Argentina campeona del mundo tenía una gran impronta del Huracán del 73. Entre los que se destacaban era René Houseman y La Rosa, quienes fueron partícipes de aquel torneo. Y cada vez nos vamos adentrando un poco más en lo que fue la temporada de este Huracán del 73, de los dirigidos por Menotti. Por el momento, vamos a ir con una pausa. En cuanto volvamos, hablaremos de
cómo le fue justamente a este equipo dirigido por Menotti con algunos equipos puntuales, algunos momentos trascendentales que tuvo durante la temporada. Cómo le fue con San Lorenzo, cómo le fue con Boca, cómo le fue contra Rosario Central. Vamos a la pausa, en cuanto volvamos hablaremos de todo esto. Hablemos sobre ellos. Hinchas que están en las malas y en las peores. De esos que lo llevan en la sangre. De hinchas como él. Hinchas de carnet y hueso. Un hincha de carnet y hueso es ese que sabe que putear 90 minutos es un derecho, pero ayudar al club es una obligación. Es al que se le borra la raya del que te jede y de tanto viajar para disfrutar un partido. O el que sabe que se puede perder un partido, una final, incluso la categoría, pero nunca el barrio. Los hinchas de carnet y hueso le piden milagros a Dios y hacen lo imposible por darle vida al club. Son los que están desde siempre y no van a faltar nunca. Ellos son únicos e irrepetibles, porque a lo único que se parece a un hincha de Huracán es a otro hincha de Huracán. Por eso sumate a los hinchas de carnet y hueso y hagamos que nuestra historia siga creciendo. Volvemos de la pausa y estamos recordando lo que fue el Huracán de 1973, ese equipo campeón que fue denominado el equipo del siglo. Ya tocamos un poco el origen, un poco la historia y también tocamos ya las figuras, cuáles eran las máximas estrellas. Ahora vamos a empezar a hablar de los momentos trascendentales que tuvo este equipo, porque fue un equipo que tuvo buenas participaciones e incluso pasando sobre lo presupuestado. ¿Qué le pasó con Boca? ¿Qué le pasó con San Lorenzo? ¿Qué le pasó con Rosario Central? Son grandes ejemplos. Vamos a hablar con Miguel, que nos tiene más detalladamente toda esta información. Muy buenas tardes. Seguimos acá, justamente como dijo mi compañero Juanes, para repasar lo que fue la temporada del Huracán del 73, justamente con grandes partidos en los cuales Huracán se destacó y ante los más grandes, obviamente. Esto hizo que Huracán sea uno de los grandes equipos y animadores en el campeonato. Y era justamente un equipo destacado por su juego vistoso, juego simple y asociado. Era el Dream Team. Justamente un equipo lleno de figuras, pero también destacadísimo por su juego. Ante esto hay que decir que Huracán destacó en partidos como por ejemplo ante Atlanta por 5-2, que venció el Bohemio, y ante Colón de Santa Fe por 3-1. Y los grandes partidos ante Rosario Central y Racing, que los goleó a ambos por 5-0. Es que nosotros queríamos jugar porque sabíamos que nos divertíamos. Nosotros queríamos que llegue el domingo, que llegue el día del partido, sea el día que fuere. Así que a veces con palabras no se puede explicar, pero tenés que vivir el momento. Era muy lindo la semana, porque nosotros queríamos que llegue el domingo, porque sabíamos que estábamos, ya te digo, pasando la mitad del campeonato, ya veíamos que estábamos para hacer cosas lindas en un Huracán, como vos decías, que nunca se había considerado campeón en la era mundial. Así que fue brillante, fue muy, pero muy lindo. Mirá, te da una satisfacción enorme. Nosotros te pinto un partido, llegás, ir a la cancha de Rosario Central o ir a Rosario era difícil, tanto con Ñulo como con Rosario. Nosotros fuimos a Rosario, que tenía un gran equipo, y ganamos 5-0. Y cuando terminó el partido se paró, imagínate hoy, en el fútbol argentino, pero más o menos, cambió un poquito, que la gente se paró toda y aplaudió. Y no nos pasó nada más que en la cancha de Central, nos pasó con Argentinos Juniors, nos pasó en Santa Fe contra Colón, y la gente se paraba para aplaudir, para aplaudir al contrario. Ante los grandes, Huracán tuvo complicaciones, porque ante Boca no pudo vencerlo y fue derrota por 4-1 en la Bombonera, o en uno de los partidos más complicados, y ante River perdiendo por 1-0 en Núñez y en el Ducó. Justamente Huracán se consagraría campeón, ya que
al terminar justamente antes 2 fechas del campeonato, ante Gimnasia, lo que fue en Parques Patricios, perdería 2-1 ante el Lobo, pero se consagraría campeón, ya que Boca no podría vencer a Vélez, y justo esto le permitió a Huracán salir campeón por tener justamente diferencia de puntos en los cuales Boca ya no lo podía alcanzar. En esto fue la estancada campaña de Huracán del 73. Para ir cerrando, vamos a estar escuchando y viendo algunas declaraciones, tanto de jugadores como de Menotti, el técnico en ese momento. Vamos a ver qué decían durante la temporada y también al finalizar y ya teniendo el título en sus manos. Por ejemplo, si empezamos con el flaco Menotti, esto decía en uno de los entrenamientos, hablando del buen momento que se vivía con el Globo. No, en cuanto al futuro estoy tranquilo, sobre todo porque el equipo está jugando bien, es decir, se ha encontrado un patrón de juego, el equipo está trabajando bien, cuento con muy buenos jugadores, todo eso hace de que el futuro sea brillante para Huracán. Hay juventud, hay ganas, se trabaja, la comisión directiva hace todos los esfuerzos para que económicamente el plantel se encuentre bien, así que estamos con todo como para que el equipo tenga la satisfacción que hace tanto está Huracán buscando, ¿no? La confianza que te da. Para que te des una idea, no sé si vos o sea, una charla técnica, cualquier técnico lo hace con un pizarrón, lo hace con video, lo hace son charlas largas. Él no tenía ninguna charla larga, se preparaba en la semana y 10 minutos sobraban antes del partido para reunirnos y decirnos 4 o 5 cosas, pero muy tranquilo, y nos da una confianza de que le podíamos ganar a cualquiera. Y bueno, esto hizo de que llegáramos. Por otra parte, también escuchábamos declaraciones de Husmann, que era un jugador que empezaba a ser mediático con el momento que estaba presentando Huracán. Esto fue lo que destacó Husmann, hablando de si por ahí se podía inflar o no con el momento de Huracán. Y ahora todo el mundo habla de vos. Sí, un poquito me llega, pero no. ¿Te gusta? ¿Te molesta? No, me gusta. No, ¿Te va a cambiar? no creo. ¿O vas a seguir siendo el mismo? Siempre mismo iba a ser. ¿Vas a seguir siendo humilde? Claro, como siempre. El Coco Basile también presentaba 2 declaraciones bastante oportunas, llamémoslo así. La primera, hablando también de cuando estaban liderando la tabla de posiciones. Esto era lo que opinaba el Coco Basile. Huracán va primero porque tiene buen equipo, tiene buenos jugadores. Segundo porque anda en racha, toda la fortuna hasta ahora está de nuestra parte. O sea, un equipo para ir primero necesita un poco de eso. Así que esperemos que dure esto, porque que no haya lesionado, suspensiones, y el equipo está para ser campeón. Ahora, lógicamente, falta muchísimo, hay que mantenerse, que es lo más difícil. Y por otra parte, se dio a entender lo que él opinaba acerca de cuando iban bien, llegaba a la prensa y les preguntaba reacciones, y cuando iban mal, no existían. Esto opinaba el Coco Basile acerca de este tema. ¿Aceptás que te vengan a ver los periodistas nada más que cuando están en la buena? Por supuesto, si yo no soy noticia de andar en la mala. Suerte, hasta luego. Y para finalizar, me parece bastante interesante que cerremos justamente con esta reacción. El flaco Menotti, hablando del juego de los otros equipos argentinos. ¿Será que en el fútbol argentino los demás cuadros podían también mostrar una forma de jugar vistosa? Bueno, el flaco Menotti lo responde de esta manera. Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que juega Huracán. Para mí ha sido un gusto haberles presentado junto a mis demás compañeros este especial acerca del Huracán campeón de 1973, que repito, fue denominado el equipo del siglo. Nos veremos en una próxima ocasión, quizás también hablando de Huracán, tal vez. Nos vemos y hasta la próxima. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado.